compañeros trabajadores. La misión jesuítica de San Ignacio Miní en Misiones es la más importante de las 15 que se establecieron en lo que es hoy el actual territorio argentino. Este vasto proyecto desarrollado por la Compañía de Jesús comprendió 30 pueblos jesuíticos guaraníes. 15 de ellos se establecieron en lo que hoy día es nuestro territorio, 8 en la actual República del Paraguay y 7 en Brasil. Los jesuitas van a tener contacto con las etnias aborígenes, con los guaycurúes en el norte de Santa Fe, y con los mocovíes también en Santa Fe, y con los guaraníes especialmente. Tuvieron la suerte de encontrarse con los guaraníes porque es una etnia, una raza aborigen extraordinaria con una cantidad enorme de cualidades. Pero la idea de ellos al tomar contacto con los aborígenes era entrar a través del conocimiento de la lengua. Lo primero que hicieron los misioneros franciscanos, por supuesto también, son las primeras gramáticas, primeros diccionarios hechos por los franciscanos. Los jesuitas hacen lo mismo. Entonces los misioneros, no por la fuerza, sino por la persuasión y a través de la música, fueron invitándolos a llegar a organizarse como comunidad en un poblado. Esa organización creada por los jesuitas tenía en la pirámide, tenía un padre o dos padres, como suelen decir los relatos, así que generalmente los pueblos tenían 2 o 3 como máximo jesuitas, pero la organización los llevaba a crear autoridades, o sea, tenían un cabildo, tenían un corregidor, tenían cantidad de autoridades dentro de ese cabildo y ejercían dignidades y cargos, y entonces todo eso estaba perfectamente establecido. Una organización, digamos, municipal, si se puede llamar así, creada desde ese cabildo. Nunca en las misiones los sacerdotes pasaban del número de 2, mientras que el número de los habitantes indígenas podía llegar a 3.000. Esto indicaba este clima de confianza mutua, este clima de convivencia que se basaba en gran parte y de algún modo para los cánones de la época en un respeto inicial por parte de los jesuitas respecto de ciertas pautas culturales básicas de los pueblos que venían a evangelizar, entre ellas el idioma, además de otras costumbres que de algún modo ellos respetaban y que luego, por supuesto, volcarían sobre ese molde su propia enseñanza evangelizadora. A mí me parece que este es un punto especialmente importante para poder comprender cómo en tan poco tiempo pudieron desarrollarse complejos
con la riqueza espacial, arquitectónica, urbanística y complejos productivos, que era el gran elemento que de algún modo la orden desarrollaba, en un territorio como el americano, donde en cualquier otro sitio fuera de estos, el indígena no era más que mano de obra esclava o semiesclava, o un animal que estaba cazado por los bandeirantes, en el caso de Brasil, o reducido a una semiesclavitud o a una esclavitud directa por parte de los gobernantes españoles. La propuesta urbanístico-arquitectónica de San Ignacio Miní es realmente deslumbrante. Es una de las perlas del urbanismo barroco en América. La gran plaza, con la iglesia al fondo, como punto focal de la perspectiva, como punto al cual es uno arrastrado cuando entra por la avenida de entrada, es absorbido por esa perspectiva, está organizando todo el resto del complejo. El pueblo estaba constituido con una iglesia que era lo más central, con una plaza grande, y en torno a la plaza estaba, de un lado de la iglesia estaba la casa de los padres, o el colegio también donde se hacían las clases, y del otro lado tenían el cementerio generalmente, y después las casas de los indios. Después había una casa para los huérfanos y las viudas. En la organización del pueblo había un trabajo en común, se llamaba Tupambaé, era el tributo que ponían de trabajo en ese pueblo los indios para el bien común. Y además porque esos bienes que se producían eran los que después iban a servir para el trueque, para el comercio. Y además de Tupambaé estaba la Mambaé, que es la propiedad privada particular, o sea que cada familia tenía su parcela, estimulándolos a la producción particular, pensando en el ahorro, en lo que significaba que por el trabajo tuvieran medio de subsistencia. Este vasto proyecto, esta experiencia extraordinaria que muchos van a situar en su momento y aún después en el territorio de la utopía, tendrá un inicio a principios del siglo XVII, 1609, 1610, y un abrupto final en 1767. En el momento en que las casas reinantes de Borbón y de Braganza, que abarcan los reinos de España, Portugal, Francia, Nápoles, Parma, decidan expulsar de sus dominios a la Orden de la Compañía de Jesús. ¿Y por qué la expulsión de los jesuitas de esta experiencia tan original, tan extraordinaria? Precisamente en esta originalidad y en esta situación de una experiencia inusitada y con un grado de independencia peligroso para el despotismo ilustrado de la época, se basa la razón principal de esta expulsión. En el caso de los territorios españoles y portugueses, no solamente se trataba del poder espiritual que los jesuitas habían adquirido sobre los indígenas de etnia guaraní. Existía además un poder efectivo, territorial, terrenal, con ocupación precisa de vastos territorios, a veces provincias enteras, que se hacía sospechoso al absolutismo monárquico y competía con él mismo. Esta obra es una epopeya, pero yo quisiera poner y destacar que a mí lo que me admira es la defensa de la justicia. O sea, los jesuitas van a defender al guaraní y a los hombres y mujeres de América como dignos súbditos del rey, por supuesto, pero que merecen todo respeto porque son personas humanas. Ahí entra el tema de la esclavitud, que no estaba en cuestionamiento. En todo caso, podemos decir, los esclavos también eran bien tratados. Pero los indígenas son tratados como súbditos y defendidos precisamente de las malas influencias de los mismos súbditos del rey que estaban con otras
con otras ambiciones, con otro horizonte. Ellos lo único que pretendían era el bien de estas comunidades organizadas, ¿no? O sea, la justicia para mí es lo que a mí me atrae y me seduce de esta orden religiosa. Defendamos la justicia. Por la justicia vamos a llegar a la paz. ¿Sí? Estamos en el pueblo de Santa Ana, provincia de Corrientes. La fundación de la localidad de Santa Ana se produjo hacia mediados del siglo XVIII y fue un asentamiento de los indios huácaras. De ese periodo todavía persisten la capilla de 1760, algunas de las viviendas, y tuvo la suerte de conservarse prácticamente intacta todo lo que significa el asentamiento, con su arquitectura tradicional, con sus paisajes, y todavía ese aire colonial que se puede respirar aquí en esta localidad. Lo más llamativo tiene que ver con la presencia de estas casas de galería al exterior que permitía una continuidad de viviendas a lo largo de todo el paisaje urbano. Se llamaban manzanas islas y permitían una circulación prácticamente por dentro de todas estas galerías que protegían del sol, de los calores que son muy fuertes aquí en Corrientes y también de las lluvias que son torrenciales. Es una fusión entre los modos de vida de los indios guaraníes originarios de estas tierras y también la función con la arquitectura española. La tipología de vivienda popular con galería abierta en su fachada frontal, como esta que se enfrenta a la plaza central del poblado de Santa Ana en Corrientes, es propia de toda nuestra región nordeste, pero también de nuestros vecinos paraguayos y dentro de la región a la que me refiero es fundamentalmente visible en la provincia de Corrientes. Se trata de una técnica constructiva muy simple que echa mano a los materiales que provee la región, conocida como estanteo o palo a pique. Esta técnica consiste en una especie de armazón de estructura rudimentaria de madera y de caña de tacuara que se rellena con barro, con torta de barro, luego es revocada y caleada al exterior y la techumbre, sostenida por vigas de madera y por columnas con capiteles primorosamente tallados, se cubre normalmente con teja a la española. Estos sistemas constructivos, estas soluciones espaciales que provienen incluso desde la preexistencia guaraní y se mantienen durante toda la experiencia jesuítica, trascienden el siglo XVIII, llegan al XIX y van a sufrir un cambio a fines del XIX y principios del XX, cuando esta especie de gran galería urbana comienza a interrumpirse aquí o allá ante la irrupción de la arquitectura italianizante, que prescinde de la galería y que en cambio va a colocar su acento en trabajo de algunas molduras, en algunos casos unas pocas pilastras o algunos cornizamentos muy simples que van a dar una nueva visión arquitectónica urbanística a estos poblados correntinos. Lo
interesante es ver de qué manera esta arquitectura de casas de galería desde el siglo XVIII hasta la actualidad se mantienen en pie. En los últimos años hay una ordenanza de protección que preserva la plaza en la que estamos, la capilla por supuesto y las 4 fachadas, que nos va a permitir seguir disfrutando de una arquitectura de este tipo y también conocer. Siempre cuando hablamos de la historia de la arquitectura nos parece interesante poder pensar en términos de arquitectura apropiada lo que significaban las galerías en la forma de vivir del correntino y lo que podría aportar una buena lectura del pasado para el diseño de la arquitectura contemporánea. Estamos en el ámbito mágico de San Ignacio, provincia de Misiones, el lugar en el mundo que eligiera ese gran escritor que fue Horacio Quiroga para desarrollar su obra. Él tiene un primer descubrimiento de Misiones en el año 1903, cuando viene con Leopoldo Lugones. Recordemos que Lugones estaba interesado en todo el mundo jesuítico, que él va a dejar un libro capital, que es el Imperio Jesuítico, y en esta ocasión Quiroga lo acompaña en una calidad que no es la de escritor, no es la de par ni la de colega, sino como fotógrafo, era un fotógrafo experimentado. Esto es en 1903. Quiroga queda fascinado con el paisaje de la provincia y decide comprar tierras en este lugar en 1907. Entre 1907 y 1910 va a construirse su primer casa en el sitio. La que está detrás no es su casa original, pues esta desaparecerá con el tiempo. Es una réplica, una muy buena réplica, realizada para una producción cinematográfica reciente. De todas maneras, aún siendo una réplica, nos da una idea bastante aproximada, de acuerdo a los documentos que nos quedan, de cómo era esta primer casa, muy simple, muy austera, que él va a plantar frente al paisaje de Misiones. Estamos acá ante la segunda casa que construye en sus tierras Horacio Quiroga. Una casa de la década del 30, si bien él comienza a pensarla y a soñarla años antes, y que va a comenzar a habitar en 1932. El primer tramo de esta casa, lo que sería el núcleo original, es un simple pabellón techado a 2 aguas, y lo que es importante es la piedra que se utiliza en él. Si estamos viendo la piedra de las canteras misioneras, la misma que en el siglo XVIII utilizaron los jesuitas en las ruinas célebres que hay en la provincia. Esa piedra colorada, tan especial, que de algún modo está conectando esta casa con el pasado del lugar. Posteriormente, Quiroga va a agregar una especie de pabellón poligonal, que es su sala de estar, con una chimenea. Recordemos que si bien estamos en provincias, tanto en Misiones como en Corrientes, de clima subtropical, los inviernos por la humedad de la zona suelen ser fríos, entonces la chimenea es un elemento que pareciera, en primer término, que está fuera de lugar y sin embargo se la utiliza mucho en la región. Esta será la casa que finalmente ocupe, ya con su segunda mujer, y la que abandonará cuando se retire a Buenos Aires por su enfermedad.
La Casa de Gobierno de la provincia de Corrientes, en su ciudad capital, es una magnífica obra del arquitecto Juan Coll, construida entre 1881 y 1886, es decir, que es una obra prototípica de la llamada generación del 80. El arquitecto Coll es, asimismo, autor de muchas otras obras importantes en la ciudad de Corrientes y en provincias vecinas. Es interesante verificar que la arquitectura italianizante, es decir, aquella que proviene de la influencia proporcionada por el academicismo italiano, por la gran tradición académica italiana, es una corriente que acompaña precisamente la de los ríos de la Mesopotamia, tanto el Paraná como el Uruguay. Y es una arquitectura que va a vestir de fiesta a muchas de las ciudades de la región, como Paraná, Concepción del Uruguay, Corrientes, y esta corriente va a extenderse hasta Asunción del Paraguay. Será una arquitectura entonces que acompañe el destino de todas estas provincias y del país hermano del Paraguay durante los años que van entre aproximadamente la mitad del siglo XIX hasta la segunda o tercera década del siglo XX. Arquitectura culta, producida por arquitectos o ingenieros de este origen que traían un bagaje de conocimiento sólido de su formación en Italia, será a su vez construida por mano de obra italiana, esa mano de obra de la incipiente inmigración y luego creciente, que va a saber interpretar constructivamente, en forma cabal, las ideas de estos arquitectos e ingenieros. La nueva arquitectura italianizante traerá novedades tanto espaciales y estilísticas cuanto constructivas. Los antiguos techados cubiertos por tejas a la española del periodo colonial serán transformados en azoteas, con pretiles, con barandas, a veces de hierro, más tarde con balaustres. Aparecerán los arcos de medio punto, las columnas, las pilastras, los cornisamentos, la ornamentación que va a coronar muchas veces los frentes y sobre todo las portadas y los aventanamientos, y este nuevo lenguaje se convertirá en muy poco tiempo en el lenguaje del litoral argentino.